Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Hombres de Influencia. Yo soy el pastor Joshua Bencomo y pastoreo en la iglesia Encuentro con Dios aquí en El Paso, Texas y también en Ciudad Juárez, México. Es un placer y un privilegio para mí poder estar con ustedes y compartir un tema para hombres de influencia. Este título es muy interesante, Hombres de Influencia. Y cuando yo pienso en hombres de influencia, tengo que pensar en el hombre más influyente que ha existido sobre la faz de la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue y es el hombre que más ha influenciado la historia de la humanidad. Tanto que la historia del mundo se divide en dos, en antes de Él y después de Él. Antes de Cristo y después de Cristo. Así que no puedo pensar en un hombre más influyente que en Él. Y una característica muy principal y peculiar en la vida de Jesucristo, que yo creo que fue la base de la influencia. Claro, Jesús es Dios, que vino a encarnar, ¿verdad? Para venir a este mundo a salvarnos, venir a rescatarnos del pecado, de hacernos libres del pecado y darnos el regalo de la vida eterna. Pero algo que Él nos enseñó de una manera muy enfática, a través de su vida misma, su testimonio, su forma de vivir, fue que un hombre de influencia es un hombre de oración. Y ese es el tema que quiero abordar el día de hoy. Hombres de influencia son hombres de oración. Y lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Allí en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Aquí vemos algo que Jesús solía hacer constantemente y que era un referente de su vida. Dice que estaba orando. En cierto lugar Jesús estaba orando, como era costumbre en su vida. Era un hombre de oración. Y eso es para enseñarnos a nosotros la importancia de ser hombres de oración también. Tanto que sus discípulos se vieron atraídos a ese estilo de vida de Jesús y veían cómo Jesús era un hombre de oración y querían ellos también ser como Jesús. No sé cuántos de nosotros queremos ser como Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Tanto así que estos discípulos no dilatan y le hacen la petición: enséñanos a orar. Y Jesús inmediatamente empieza y les da unas lecciones importantes acerca de la vida de oración. Pero yo lo que quiero que tú y yo veamos el día de hoy es que si queremos ser hombres de influencia, tenemos que ser como Jesús. Y como Jesús era un hombre de oración, que constantemente estaba en comunicación con su Padre Celestial. Aquí vemos solamente una ocasión, pero a través de la vida de Jesús vemos que Él se apartaba a lugares a orar, a estar a solas con el Padre Celestial. Lo vemos constantemente modelando una vida de oración. Los hombres de influencia modelan vidas de oración. Quiero que hagamos una diferencia entre hombres de oración y hombres que oran. Como cristianos a veces podemos caer en la categoría de hombres que oramos. Oramos por situaciones cuando tenemos problemas, oramos cuando estamos desesperados por alguna situación, oramos cuando la ocasión lo presenta. Pero los hombres de oración constantemente viven en un estilo de vida de oración. Es decir, la oración es algo que es su estilo de vivir, no solamente algo ocasional, sino es el estilo de vida. Y Jesús modeló perfectamente ese estilo de vida, de oración, de constante comunión con su Padre Celestial. Así que, mis amados amigos, si tú y yo queremos ser hombres de una influencia real en este mundo y dejar una huella en este mundo, primeramente tenemos que ser hombres de oración. Que toda nuestra vida surja
desde nuestros tiempos de oración, desde nuestros momentos de oración con el Padre Celestial. Todo lo que suceda alrededor nuestro es impulsado desde la vida de oración. Nuestras reacciones a los problemas que vienen a la vida se manifiestan en nuestra vida de oración. Podemos enfrentar y resolver desde la vida de oración. ¿Por qué debemos de orar? Podemos preguntarnos. Primero, pues que Jesús lo modeló. Y Jesús nos ordenó, dice que todos los hombres oren en todo lugar, ¿verdad? Levantando manos altas. Que todos los hombres oremos en todo lugar. Debe ser un estilo de vida, es algo que el Señor Jesús nos ha dejado para tener comunión con el Padre Celestial. ¿Qué otra manera podemos comunicarnos y tener comunión con nuestro Dios? Solamente existe a través de la oración. Así que en primer lugar oramos porque Jesús nos enseñó a hacerlo y nos abrió el camino para tener esa comunión con el Padre Celestial. Podemos comunicarnos con Dios. ¿Qué manera tan extraordinaria! La oración no necesita Wi-Fi, no necesita tecnología, no necesita instrumentos, solamente corazones dispuestos que se conecten con el Padre Celestial. Es lo más poderoso que existe en este mundo, es esa conexión con el Padre. Nos podrán quitar todo, pero menos esa comunicación con Dios a través de la oración. Pero también nos comunicamos en oración para conocer más de Dios. Tú y yo vamos en oración para conocer y tener comunión, como acabo de decir hace un momento, con el Padre Celestial. Tener esa relación íntima y personal con Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre, que nos ama, que es nuestro Padre que nos guía, que nos protege, que nos aconseja, que nos muestra el camino, que nos alienta. Eso lo encontramos solamente en esa intimidad con Dios, en su presencia, a través de la oración. Así que hay muchas razones y motivos por los cuales debemos de orar. Pero como hombres debemos de tener un momento de oración para tener comunión con Dios, pero para recibir la guianza y la dirección de Dios para bendecir a nuestras familias. Saben que hay una estadística, diríamos, no muy alentadora para nosotros los hombres, y es que en las iglesias las que más oran son las mujeres. Las mujeres son las que mueven la oración. A veces pensamos que las reuniones de oración son de un llamado a las mujeres, ¿no? Porque son las que usualmente responden más rápido a esta convocatoria a orar. Cuando debemos saber que la oración no es algo exclusivo para las mujeres, sino es algo muy poderoso para nosotros los hombres. Nosotros como hombres debemos ser los que vamos en la delantera en una vida de oración, mostrando una vida de oración. Así que los llamados a orar no deben ser exclusivos para mujeres, o pensar es que la oración solamente son unas hermanas que se reúnen ahí en iglesia y tienen tiempos de oración, sino que la oración sea promovida por nosotros los hombres, que oremos para que Dios bendiga nuestros hogares. Imagínate un hogar con un hombre de oración como cabeza de esa familia. Un hombre de oración que está sometido a Dios, puede dirigir y guiar a su familia hacia los planes y los propósitos de Dios. Al contrario, un hombre que no ora es dirigido por sus emociones, es dirigido por sus sentimientos, por lo que ve, y a veces lleva a la familia a la deriva, lleva a la familia a la destrucción, porque un hombre que no ora es un hombre que no ha ejercitado el control propio, ¿verdad? Es un hombre que está sujeto a sus pasiones, un hombre que está atado a sus emociones y llevado por ello a un lado a otro, el carácter explosivo. ¿Cuántos hombres batallan con su carácter? Algunos muy explosivos, como se les dice por ahí, unos hasta inclusive rayan en la violencia, y otros al otro lado, al otro extremo, muy pasivos, sin ganas de avanzar, sin metas, sin visión,
tirados a la holgazanería, porque hay un desbalance, un desequilibrio, pero un hombre de oración es un hombre que busca la dirección del Espíritu Santo y que está sometido al Espíritu de Dios. Por eso es un hombre que reconoce que Dios no le ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Es un hombre que no está sujeto a sus pasiones, sino está sujeto a la voluntad de Dios, al poder de Dios en su vida. El Espíritu Santo es el que controla sus emociones, es el que tiene el control de sus sentimientos y transforma el corazón del hombre. Si antes de conocer a Cristo era un hombre violento, al conocer a Cristo, Dios viene a controlar esa área de su vida y ahora se convierte, sí, un hombre quizá fuerte, decidido, pero controlado en sus emociones, para no desbordarse en violencia que causa daño, que causa males, sino un hombre que guía bien a su familia. Un hombre de oración guía bien a su familia, ama a su esposa y a sus hijos de una manera especial. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Por eso, hombres, cada mañana al levantarte, tener esos tiempos con Dios de oración profunda, va a preparar tu corazón y así podrás bendecir a tu casa, bendecir a tu esposa, bendecir a tus hijos, porque Dios quiere que tu familia sea bendecida. Pero para una familia bendecida se requiere hombres de oración. Se requiere un hombre de oración que esté ahí intercediendo por su casa, peleando por su casa, buscando la dirección de Dios para su familia, el bienestar de sus hijos, el bienestar de su esposa, y conoce el corazón de Dios para su vida, para su historia, para su familia. Así que la oración no solamente es algo ahí para pasar el rato, ni algo religioso, una palabra religiosa, sino es poderosa para establecer esa comunión con Dios, donde su presencia viene a llenarnos, a controlar nuestros pensamientos, nuestros impulsos y canalizarlos hacia algo de bendición y de propósito. Hijos con padres de oración son bendecidos, se sienten seguros cuando saben que tienen un padre que ama a Dios, que sirve a Dios, que es un hombre de oración, porque sabe que Dios está dirigiendo la familia. La esposa está segura porque sabe que el esposo está siendo dirigido por Dios y puede descansar en él, puede descansar en las decisiones de su esposo porque sabe que Dios está con él, porque es un hombre de oración. Les hago quizá un reto a todos ustedes. Quizá si le preguntan a su esposa, a sus hijos, si tú eres un hombre de oración, ¿qué contestarían? ¿Eres un hombre de oración? Tu esposa diría, mi esposo es un hombre de oración. Tus hijos dirían, mi papá es un hombre de oración, o no estarían seguros qué contestar a esa pregunta. O definitivamente decir, no, ni siquiera, eso no es parte del carácter o de la definición de mi papá o de mi esposo. Yo quiero retarte el día de hoy a que como hombre de Dios comiences a caminar hacia ser un hombre de oración, no solamente un hombre que ora de vez en cuando, sino un hombre de oración. En la Biblia encontramos muchos hombres, es más, la mayoría de los que vemos en la Biblia orando son hombres, no es el grupo de damas de la iglesia, no son caballeros, son hombres. Vemos a un Nehemías que cuando está aún en cautiverio, de alguna manera alejado de su tierra, alejado de su país, y con con su gente en cautiverio, y sus hermanos van a Jerusalén a ver cómo está el resto de la familia por allá, cómo están las cosas por allá, y regresan y les pregunta, ¿qué? Cuéntenme, ¿cómo está Jerusalén? ¿Qué está pasando? Aquellos le traen un reporte triste, dice, Jerusalén, sus muros están derribados, la gente está vulnerable a los enemigos, está desanimada, está desalentada. Estas noticias traen tristeza al corazón de Nehemías, pero no solamente se puso triste y dijo, oh, ojalá y algo bueno pase. No, se puso a orar. Porque un hombre de oración, cuando escucha malas noticias, lo primero que
que hace es orar. Y Nehemías se puso a orar y a clamar a Dios por Jerusalén. Dice la Biblia que no solamente hizo una oración ahí pequeña y siguió con su trabajo en el palacio sin más pensamiento, sino que oró por días, estuvo orando y ayunando por días. Esa carga que había recibido, él la llevó a Dios en oración. Aquí tenemos un ejemplo: hombres de influencia son hombres de oración y son hombres que cuando reciben malas noticias o vienen problemas, corren hacia Dios para entregarle esas cargas. Esa es la gran diferencia entre cualquier hombre común y corriente, como luego decimos, a un hombre de oración. Tú y yo sabemos en quién depositar nuestras cargas. Saben que los hombres, digamos, que no conocen a Dios, cuando llegan problemas, cuando llega el estrés, cuando llega la presión a sus vidas, en lugar de correr hacia Dios, porque obviamente no lo conocen, pero aún cristianos que han conocido a Dios, en lugar de correr a Dios, no corren a Dios. Aquellos que no conocen a Dios corren a embriagarse, a las bebidas alcohólicas, quizás hasta a usar algún tipo de droga para olvidar los problemas, para olvidar las situaciones. Buscan un escape para su situación. Y antes decían que aquellos que iban a beber iban a ahogar las penas, ¿verdad? Ahogar las tristezas. Y pensaban que eso traía la solución, o era ese escape de descanso para sus problemas personales, sus problemas laborales. Y era donde correr un hombre con problemas, correr a la cantina, al bar, a embriagarse. Pero un hombre de Dios, en lugar de correr a la cantina, de correr al bar, recurrir a ese tipo de situaciones, recurre a Dios, porque es un hombre de oración. Los hombres de oración son hombres que son de influencia y que recurren a la oración constantemente cuando vienen problemas. Cuando no solamente es el único momento en que recurrimos a Dios, sino constantemente estamos buscando a Dios. Pero cuando viene el problema, podemos venir delante de Él, depositar nuestras cargas delante de Él, echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Dice la Biblia, echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. Y cuando tú y yo oramos, estamos depositando sobre Él toda nuestra ansiedad. Jesús también modeló esto cuando Él estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Recordamos ese famoso momento en el Getsemaní, en el huerto Getsemaní, cuando Jesús está orando y que su sudor eran como gotas de sangre. Dice que había una tensión ahí fuerte en la vida de Jesús, y leemos ahí su oración que dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Allí vemos a un hombre hecho y derecho, un hombre de oración. En el momento más duro, el momento más fuerte, él se fortaleció en su Padre Celestial en la oración. Sí, era un momento de estrés, un momento de angustia, pero él recurrió al Padre Celestial, que lo fortaleció y que le dio el poder para ir hacia la cruz confiado y sufrir el castigo más horrendo por amor a cada uno de nosotros. Jesús fue un hombre valiente porque era un hombre de oración, y cuando llegó el momento, él sabía dónde estaba el secreto con su Padre Celestial. Cuando vienen los problemas a tu vida, hermano, recurre al Padre Celestial en oración. Los hombres de influencia son hombres de oración, y los hombres de oración recurren al Padre Celestial cuando los momentos se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas. El momento es ir a Dios en oración. Ahí vemos también este ejemplo en David. David, el famoso rey David, antes de que fuera rey, hubo una situación ahí con su pueblo. Digamos, tenía un pueblo llamado Siclac, donde él habitaba con sus soldados y las familias de cada uno de ellos.
Y un día que salieron ellos hacia los filisteos a ayudarlos en una guerra, llegaron los amalecitas y quemaron ahí todo Ciclag y se llevaron cautivos a las esposas e hijos de todos. Y al regresar y ver todo ese asunto, los soldados de David se lloraron amargamente, dice la Biblia, se enojaron contra David, pensaron matar a David. Imagínese, póngase usted en los zapatos de David en ese momento, cuando toda su gente se voltea en contra de él, culpándolo de la situación. Pero dice la Biblia, pero David se fortaleció en el Señor. Qué mensaje tan poderoso. Unas cuantas palabras, una oración pequeña que dice David se fortaleció en el Señor, y eso hizo toda la diferencia. David sabía a quién recurrir en tiempos de angustia y en tiempos de aflicción. Tanto que la mayoría de los salmos que David escribió nacen en momentos de angustia, son oraciones a Dios en momentos de dificultad. Por eso tú y yo, mi estimado hermano, si vamos a ser hombres de influencia, necesitamos ser hombres de oración, que oramos cuando las cosas también se ponen difíciles. Ese es nuestro primer lugar, donde nos fortalecemos, donde descargamos toda la angustia, toda la ansiedad en nuestro Padre Celestial. Así que eso es una gran victoria para aquellos que somos hombres y que vamos a influir. Pero los hombres que oran son influyentes. Lo vemos en la vida de regreso a Nehemías. Nehemías, después de orar, de clamar al Señor por su pueblo, después de ayunar, el rey lo notó diferente y le dijo, algo tienes, Nehemías. Y eso hizo que Nehemías quizá tuviera un poco de miedo, porque en su papel o en su trabajo como copero del rey tenía que andar siempre contento, de buen ánimo, y aquellos que no andaban con buen ánimo muchas veces hasta llegaban y hasta los mataban, ¿verdad? No solamente los corrían de su trabajo, sino que estaban peligrando en morir, ¿verdad? Porque estar en la presencia del rey requería estar de buen ánimo. Pero Nehemías había hallado gracia delante de los ojos del rey. ¿Por qué? Dios le había dado esa gracia, esa influencia de alguna manera con el rey en ese momento. Tanto que Nehemías le expresa su situación, por qué está triste, y le cuenta de su pueblo, de su gente, de su situación. Y ahí empezó una aventura poderosa en la vida de Nehemías. Para no hacerla más larga esta historia, todos sabemos que haya tanta gracia delante del rey que le pide al rey que le dé permiso de regresar a su pueblo y ayudar en la construcción. Y no solamente eso, le pidió recursos, le pidió cartas que le abrieran el camino para llegar salvo a Jerusalén, sin peligros del camino o sin situaciones con otros reinos que estaban en el camino, pero que pertenecían al imperio del rey donde servía Nehemías. Dios le dio gracia e influencia sobre reyes, sobre gobernantes. Hombres de oración son hombres que Dios les da esa influencia. Si eres un hombre de negocios, Dios te da influencia en el mundo de negocios en el cual tú te mueves. Será un hombre de influencia, y que tu palabra sea respetada porque eres un hombre de oración. Y Dios te va a exaltar. Vemos a otro hombre así similar a Nehemías en un sentido, a Daniel, que dice la Biblia que era un hombre de oración. ¿Por qué? Porque dice que oraba 3 veces al día. Era un hombre que tenía una disciplina en su vida de oración. Y eso también es algo importante. Hombres de influencia son hombres que tienen una disciplina en su vida de oración. Daniel oraba 3 veces al día. Tanto que cuando buscaban sus enemigos dónde hallarle un error o algo a Daniel, no pudieron encontrar. Solamente lo único que vieron es que era un hombre de oración. Entonces dijeron, por ahí le llegamos, ¿verdad? Y fueron y con el rey y dijeron, rey, haz un edicto que nadie puede adorar a otros dioses o orar a otros dioses, sino a ti por un periodo de tiempo. El rey, buscando su ego, obviamente, ¿verdad? Firma el decreto y lo pone en vigencia, pero Daniel no deja de orar, sigue orando. Y qué manera de orar. No sé tú y yo cómo hubiéramos reaccionado en esa situación.
mejor hubiéramos dicho, está el edicto, está eso, está mi vida en peligro. Hubiéramos dicho, Señor, pues nos vemos dentro de 30 días, ¿no? Nos vemos dentro de 2 meses. Tú sabes, el rey, tú conoces la situación, tú entiendes. O meramente haberlo hecho en silencio, a escondidas. Pero no, Daniel no cambió su rutina. Dice que siempre abría la ventana de su habitación que daba rumbo a Jerusalén y empezaba a orar. Y parecía que no había edicto, no había nada, porque Daniel hizo exactamente lo que siempre hacía. Se hincó y abrió su ventana y comenzó a orar como lo hacía siempre. Tanto que sus enemigos lo agarraron, dijo, aquí está la oportunidad. Lo acusaron con el rey, le dijeron, Daniel está rompiendo el decreto, por lo tanto tiene que ser echado al foso de los leones. Y el rey, muy a su pesar, tuvo que cumplir con su edicto y lo lanzó. Conocemos la historia, Dios lo libró a Daniel de este foso de los leones y le dio gracia y le dio favor con el rey, aún más de la que ya tenía. ¿Por qué hombres de influencia? Daniel era un hombre de influencia sobre el rey, influyó sobre todo ese imperio, su manera de vivir fue de gran influencia. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el secreto? En su vida de oración. Era un hombre de oración. Cuando hubo situaciones de sueños, de interpretar sueños, él pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba conectado con Dios. Y Dios le reveló, Dios le mostró aquello que ni los sabios del imperio ni ningún otro pudo revelarle al rey el sueño que había tenido. Esa es otra historia de la vida de Daniel, pero que reflejan una vida de oración. Mi pregunta es para ti el día de hoy, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Eres un hombre que está disciplinado para buscar a Dios en su vida? Un hombre que aparta tiempos de calidad con Dios diariamente. ¿Eres un hombre conectado con Dios? Si no, yo quiero invitarte a que lo hagas, a que empieces a tener esos espacios en tu vida de oración. Quizá no sea de la noche a la mañana, pero poco a poco irás avanzando y creciendo en tu vida de oración y convirtiéndote en un hombre de una influencia real y poderosa. Que cuando veas trabajo delante de ti puedas saber que la única manera de hacer ese trabajo es buscando a Dios primero. Hay una historia que cuentan de Martín Lutero, el reformador, que cuando tenía más trabajo, cuando el trabajo se le acumulaba, él decía, ahora como tengo tanto trabajo, tengo que ahora orar más. Parece ser lo contrario a lo que muchos de nosotros decimos, ¿no? Ahora no tengo tiempo de orar porque tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos pendientes, tengo muchos negocios que atender. Pero un hombre de influencia real es un hombre de oración, que cuando hay más trabajo, él reconoce que necesita más oración en su vida para llevar a cabo con éxito ese trabajo que está delante de él. Que tú y yo podamos ser esos hombres de oración, que sean nuestra oración delante de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser hombres de oración real, así como Nehemías, así como Daniel, así como Jesús mismo, que podamos ser hombres de oración. Yo quiero invitarte a que camines hacia una profundidad con Cristo diariamente en tu vida íntima y personal con Él. Que diariamente tú tengas tus tiempos devocionales, que sean tiempos de calidad con Dios. No dejes las cosas para otro momento. Sé disciplinado en esa búsqueda con Dios y podrás ser un hombre de una influencia real. Serás influencia en tu esposa, serás influencia en tus hijos, serás influencia en tus amistades, en el entorno en que tú te mueves, serás influencia en tus negocios, en tu trabajo, entre tus compañeros de trabajo, porque eres un hombre de oración. Te animo a que cada día busques más esa presencia hermosa del Señor Jesús a través de tu vida de oración y que tú y yo podamos seguir los pasos de Jesús, porque Él era
el hombre de oración, a cuando caminó aquí en la tierra, nos modeló una vida de oración. Caminemos en sus pisadas, caminemos bajo ese ejemplo y vamos a poder ser hombres de una influencia poderosa y real. Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que te conviertas en un hombre de oración poderoso e influyente para la gloria de Dios y para el avance del reino del Señor Jesucristo. Soy el pastor Joshua Bencomo de la iglesia Encuentro con Dios y quiero aprovechar este momento para invitarte, si por alguna razón no te estás congregando en algún lugar y buscas una casa donde plantarte y donde crecer, te invito a que nos acompañes. Encuentro con Dios. Estamos en la ciudad del Paso, Texas, en el 7830 Knights Drive. 7830 Knights Drive. Nuestros servicios son los domingos 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana, y los jueves a las 7 de la tarde. Será para mí un placer y un gozo verte entre nosotros. Te mando un fuerte abrazo y mi oración será que te conviertas en un hombre de influencia, un hombre de oración. Bendiciones.